Y'all realize we're 2-1, man. We're not 1-2. Let's go out here and play this thing, all right? Let's be ready to run now. I like that. What time is it? Game time! Buenas, bienvenidos a En el Ángulo, un espacio dedicado a contar historias del deporte y otras no tanto. En este primer episodio de nuestra versión audiovisual vamos a exponer los puntos entre comillas débiles de una producción que no dejó a nadie indiferente. Yo soy Juan Ibarra, conmigo está Ernesto Casal y vamos a tratar de responder si el documental de Last Dance está hecho muy a la medida de su protagonista, Michael Jordan. We need to go out and play 82 basketball games and see where we are, and we think this is going to be a very good basketball team. We can stay healthy, we think it's going to be an excellent team. And the Chicago Bulls have won their first ever NBA championship. Para empezar a hablar de los puntos negativos de este documental, queremos remitirnos al antagonista, entre comillas, de esa épica que nos contó Jordan. Estamos hablando de Jerry Krause, quien fue gerente general de los Chicago Bulls desde 1985, justo un año después de que llegara Jordan al equipo. El documental se centra por momentos en pisotear la figura de Krause, particularmente desde el desprecio del propio Jordan, su escudero Pippen y el técnico Phil Jackson. Todo esto sin derecho a la defensa porque Krause falleció en 2017. Y sí, claro, como el resto, Krause cometió muchos errores. Hay quienes le achacan el fin de la era ganadora de los Chicago Bulls, tal como lo hace el documental. Sobre todo por el afán que tenía de salir de el técnico Phil Jackson y sus constantes declaraciones de que el año 1998 sería efectivamente el último de ese equipo que pasó ya a la historia. Y en efecto lo que vino después ha sido bastante lamentable para Chicago. Reconstrucción tras reconstrucción con muy poco éxito. Pero Krause también es responsable por lo otro. Solo Pippen, y apenas a unos breves segundos cerca del final del documental, reconoce la importancia de Krause en la historia de este equipo ganador. Brevemente, Pippen dice que no solo compartió con el mejor jugador de la historia, Jordan, y con el mejor técnico, Phil Jackson, sino que Krause era, a su juicio, el mejor ejecutivo de la historia de la NBA. El mismo Krause, una década antes, eligió a Pippen y a Horace Grant en el draft de 1987. Luego decidió salir de Charles Oakley, quien hasta entonces era figura en Chicago, para darle más oportunidad de crecimiento y desarrollo a Grant. Grant básicamente le dio la razón a esa decisión porque junto a Pippen y Jordan fue base de los primeros 3 campeonatos de Chicago entre 1991 y 1993. Luego, con la ida de Grant, Krause logró llenar ese vacío reboteador y lo hizo con nada más y nada menos que Dennis Rodman, uno de los mejores reboteadores que han pasado por la NBA y además un competidor que estuvo a la altura de las exigencias de Jordan. ¿Cuál fue el resultado de esto? 3 campeonatos más. A él se le debe también el crédito de fijar su atención en tipo como Tony Kukoc, además de traer a veteranos como Ron Harper, Steve Kerr, que fueron fundamentales para esos otros 3 campeonatos entre 1996 y 1998. En general, Krause supo siempre rodear a Jordan de los jugadores adecuados, que además se adaptaron a su esquema mental de competidor. Y con 6 anillos, 6 campeonatos en 8 años, y un equipo considerado entre los mejores de la historia, respaldan la gestión de Krause al frente de los Chicago Bulls. Había muchas opciones para abordar esta figura conflictiva, porque también hay que decirlo que Krause tuvo comportamientos bastante cuestionables,
Pero The Last Dance optó por pisotear a Krause, sin posibilidad a la defensa y con muy poco reconocimiento. Y este para nosotros es uno de los puntos negativos de este material audiovisual. Mira, una de las claves por las que hay que entender el lado B, ¿no? El lado oscuro del documental The Last Dance es precisamente la figura de Toni Kukoc, que aparece como muy ensombrecida, ¿no? Es como no tuviera un protagonismo que realmente le merece. O sea, estamos hablando de que el jugador croata, cuando llegó a los Bulls, tuvo un impacto tremendo y tuvo la confianza plena de Phil Jackson. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el último tripit de los Bulls, Kukoc en temporada regular promedió entre 13 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, un robo y tirando 45% de campo. En el año 96 él ganó el premio al mejor sexto hombre de la NBA y ese año incluso llegó a promediar 40% en el triple, una cosa insólita para un jugador de 2 metros 10, 2 metros 11. Y es que Kukoc, Kukoc fue también clave no solamente en temporada regular, sino en los playoffs y sobre todo en esa temporada del último baile, la temporada 97-98. Fue increíblemente clave contra los Utah Jazz en las finales. 1.8 left, no timeouts left for the Bulls. Scotty's going to sit here. If I look for Kukoc here, at 6'11", he's the logical man to shoot over the tough defense. Myers triggers the inbounds pass. Off comes into Tony. Look out, it's on line. Yeah! Bulls win! Bulls win it! Kukoc with the lifesaver! Wow, what a finish! Mira, en el juego 5, por ejemplo, en las finales del 98, él fue el máximo anotador, obteniendo 30 puntos. Y jugó de titular. En el juego 6 de esas mismas finales contra los Utah en el 98, ese juego épico en el que se narra es obviamente la épica de Jordan, con el último tiro, etc. El tipo hizo 15 puntos en 42 minutos, o sea, jugó casi todo el partido al lado de Jordan, con un Pippen que estaba disminuido por la lesión. Y bueno, se lanzó un heroicismo de tal manera que fue clave en el triunfo de estos Bulls, en el que no todo fue un jardín de rosas para ese equipo, y sin embargo ahí estaba Kukoc. Kukoc siempre respondía. Kukoc fue uno de los grandes jugadores ofensivos de la liga mientras estuvo allí. Lo único es que no tuvo un papel relevante, y creo que se es muy injusto en esta serie documental de The Last Dance para retratar justamente su papel. Justamente yo creo que es porque era visto tanto por Jordan como por Pippen como un muchachito que vino de la mano de Jerry Krause, lo que le dañó a su figura en este documental, siendo Krause casi que el villano mayor de toda la serie, ¿no? Creo que Kukoc, que venía ya, o sea, él había ganado ya 3 Euroligas, yo creo que ya con el tripit y siendo tan fundamental, todo el mundo recuerda los Bulls de los 90 a este Kukoc, y nadie se puede imaginar que no hubiesen podido alcanzar todo el éxito que tuvieron estos Chicago Bulls sin él.
Otro episodio que nos sorprendió mucho del documental fue el énfasis que se hizo en la negativa de Jordan a involucrarse en temas políticos. Sobre todo porque lo que se le pedía en ese momento no era sino apoyar públicamente a aspirantes negros a cargos menores en la política estadounidense. Nos llamó especialmente la atención la referencia que se hace en el documental a cómo su madre, Dolores, insistió muchísimo para que tomara partido, incluso llegando a mostrar decepción ante la actitud indiferente de Jordan. Viniendo de Carolina del Norte, que es un estado con un historial de racismo bastante destacable, no es raro que la madre de Michael haya cuestionado esa posición de su hijo, pero sí parece un poco extraño que The Last Dance le diera tanto peso a ese desinterés de Jordan con respecto a la política en sus años como jugador, porque además el documental despacha el tema así sin más y luego da espacio al expresidente Barack Obama, hasta ahora el único negro en llegar a la Casa Blanca. Después de todo ese episodio en el que Jordan rechaza involucrarse, el documental muestra a Obama sin dar ninguna explicación de algún cambio de actitud de parte de Jordan. The Last Dance se concentra en los años de Jordan como jugador, claro, pero si se hace énfasis, por ejemplo, en el odio que todavía tiene Jordan por Isaiah Thomas, ¿por qué no contar brevemente que ahora sí se involucra en política? Y así no dejar un cabo suelto entre un episodio al que le dan mucho peso en la serie y que de repente aparezca un presidente, casualmente el único negro hasta ahora, hablando en el documental. Sobre todo porque ya al margen del documental recordemos que Jordan sí llegó a manifestar su apoyo públicamente a Obama. La pregunta que nos salta con esto es si la diferencia está en lo inconveniente que era en los años 80 y 90 para su imagen apoyar a unos políticos medianamente desconocidos y ahora resulta muy conveniente apoyar a un tipo que se ganó el apoyo de grandes corporaciones, particularmente en el mundo deportivo. Porque además recordemos que Obama es un fanático confeso del baloncesto y de la NBA y en particular de Jordan. Entonces bueno, para Jordan quizá es muy conveniente para efectos de imagen apoyar a Obama, y cuando se negó en su momento a apoyar a esos otros políticos es porque no le traía ningún beneficio como negocio, pues. Entonces la pregunta sería si se sigue tratando de cuidar su imagen ante el mundo, y para los que prestamos atención, viendo más allá de las proezas deportivas del mejor jugador de baloncesto de la historia, The Last Dance nos deja esa gran duda. Malone is doubled. They swat at it and steal it. Here comes Chicago. 17 seconds. 17 seconds from Game 7 or from championship number 6. Jordan open. Chicago with the lead. Stockton, Harper's on him, behind the screen, Harper got a piece of it, it comes off. The Chicago Bulls have won their 6th NBA championship, and it's their second three-peat.
Bueno, fíjense que se nos ocurrió hacer este podcast precisamente porque fue demasiado evidente que la línea narrativa, ¿no?, por decirlo así, la línea editorial de la serie documental The Last Dance está basada en las prerrogativas de Michael Jordan. Michael Jordan es posiblemente el mejor jugador de la historia que pisó las canchas en la NBA, uno de los más grandes atletas del siglo XX, una figura reconocida por llevar al mundo la cultura estadounidense, ¿no?, sea cual sea, o como se quiera tipificar o conceptualizar ella. Pero sin duda, Michael Jordan decidió qué sale o qué no sale en este documental. Lo vemos con la villanificación de Jerry Krause, lo vemos con las sombras que se imponen sobre Tony Kukoc en su importancia en estos Bulls. Y también lo podemos ver sobre cómo está narrado desde el principio a fin el documental, ¿no? Allí no sale algo que vaya a molestar a su majestad, ¿no? Y precisamente creo que esta es la mayor debilidad de The Last Dance. Yo no le desmerito todos los puntos positivos que tiene. A mí me encantó el documental, es buenísimo como producto, seguramente va a ganar muchos premios, pero cónchale, o sea, vamos a ponerlo en perspectiva. Yo creo que como está muy a la medida de Jordan, tenemos entonces un documental un poco cojo, en el que para descubrir realmente cuáles son los ámbitos profundos de estos Chicago Bulls, habría que hacer una investigación propia, independiente, para poder entender realmente de qué iban estos Bulls y de qué va la figura de Michael Jordan, con sus luces y sus sombras, con su grandeza como jugador y como persona en el ámbito no solamente balocentístico sino empresarial. Para profundizar en ello, uno no puede quedarse con The Last Dance, uno tiene que ir más allá. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este primer programa del podcast En el Ángulo. Y bueno, les invito a que sigan nuestras redes sociales, nuestro canal de Instagram, nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse con toda comodidad y facilidad. Espero que puedan seguirnos en nuestros próximos episodios, en el que estaremos hablando de diferentes temas. Pueden seguirnos y escucharnos. Y por supuesto comenten, que para nosotros sería muy importante tener un feedback con los que nos escuchan. Y hasta la próxima.